La Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final en la ciudad de Lancaster, California, y su pastor Ronnie Lemus presenta su programa Luz a las Naciones. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Es nuestro deseo y propósito que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Y ahora, el pastor Ronnie Lemus con el mensaje de hoy. David, hermano, está hablando de que sus enemigos se han multiplicado. Si usted tiene una Biblia que le da comentario, que le da información acerca del tiempo en que David escribió este salmo, se va a dar cuenta de que fue cuando él era perseguido por su propio hijo Absalón, que se rebeló contra él, y que varios de los generales, de los oficiales de David, le dieron la espalda y se unieron a su hijo en contra de su propio padre. Y David, por no tener una confrontación con su propio hijo, optó por huir, hermano. Y él iba huyendo de su propio hijo. Y él sabe de que no solamente hay enemigos extraños, ajenos a Israel, su pueblo, sino que ahora entre su propia familia, entre la gente que él preparó, que él puso en posiciones claves de gobierno, ahora le han dado la espalda. Y así puede ser nuestra vida muchas de las veces, porque los enemigos nuestros son muchos. Empezando en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Así de que tenemos adversarios que están constantemente acechando nuestra vida, tratando de destruirnos. Tenemos el sistema de este mundo también que se opone a la fe que tenemos en Dios. Y por si eso fuera poco, tenemos también un enemigo interno que muchas de las veces es más acérrimo, es más dedicado, es más entregado a darnos una lucha, porque es nuestra carne, es nuestra debilidad, es nuestra vieja naturaleza que nos ataca muchas de las veces en nuestra mente, queriendo poner pensamientos impuros, queriendo provocar deseos, impulsos contrarios a la voluntad de Dios en nuestro corazón, y que constantemente estamos reprendiendo en nuestra mente y estamos desechando sentires contrarios, sentires quizás de venganza, de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura. Y tantos son los enemigos, hermano, que tenemos en nuestra vida, que si no tenemos cuidado con ellos, nos pueden llevar a situaciones bajas en el Señor, y nos pueden llevar aún, hermano, a tener grandes problemas con el pecado, o ceder aún en el pecado a causa de nuestra falta de continencia, a causa de nuestra ignorancia, a causa de nuestro descuido espiritual de buscar de Dios. El creyente puede verse vencido por sus propios adversarios, y en esas circunstancias, ya sea de que uno haya sido vencido o que esté en una lucha, uno necesita apoyarse en el Señor y pedirle, como David le pedía al Señor. Él le decía: Señor, levántame tú, sé un escudo alrededor de mí, para que los dardos, para que las lanzas, para que los ataques de mis adversarios no penetren a mi vida, y que yo sea completamente protegido por el escudo de protección que tú me das. Entonces David, hermano, está pidiéndole al Señor que le levante. Y hay varias porciones, varios textos, ahí los pusimos en la pantalla para que ustedes me sigan en la lectura, y si quiere apuntarlos, pues hágalo. Pero podemos ver de que cuando hablamos de levantar a alguien, estamos hablando de promoverlo, de llevarlo a una condición superior, a un nivel superior. Estamos hablando también de levantarlo por si está acostado, por si está debilitado, por si está decaído, o por si está, hermano, atropellado, como el caso, ¿verdad?, de aquel hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, aquel samaritano que lo habían herido y lo habían dejado como muerto a un lado del camino. Y usted sabe esta historia, que pasó un sacerdote y siguió de largo, no le dio servicio, no le dio atención. Pasó un levita y tampoco le importó la condición de aquel hombre herido. Pero pasó un samaritano y ayudó a aquella persona que posiblemente era judía, el que estaba ahí herido. Y le ministró ahí, hermano, primeros auxilios con el aceite.
lo subió a su cabalgadura y lo llevó, lo levantó del suelo, note usted, lo levantó de la horizontal en que estaba, ahí tendido en el suelo, y lo subió sobre su caballo y lo llevó, o su asno, no necesariamente nos dice qué tipo de bestia, pero lo llevó al mesón para tratar aquellas heridas que él tenía. Entonces, cuando hablamos de levantarse, estamos hablando de esas cosas, de subir de condición, de categoría. Si estamos en una situación baja, el Señor nos invita a levantarnos y Él obra, Él nos extiende su mano, su diestra, para levantarnos, como decía el salmista. El salmista decía: Señor, extendiste tu mano, me sacaste del lodo cenagoso, me pusiste sobre la roca, me pusiste en firmeza, afirmaste mis pies, por cuanto, oh Dios, estoy agradecido. Y es realmente lo que Dios hizo en nuestra vida antes de venir a Cristo. Dice la palabra que estábamos en el lodo, hermano, de la inmundicia del pecado, pero que Cristo extendió su mano y nos levantó y nos puso sobre un fundamento firme. Podemos ver de que Abraham, hermano, el Señor le da promesas de prosperar su vida, promesas de bendición. Pero si usted en su casa lee detenidamente Génesis capítulo 13, se va a dar cuenta de que hubieron problemas familiares entre él y su sobrino Lot, a causa de que los pastores reñían porque el lugar en que estaban no era suficiente para alimentar a sus ganados, que eran muchísimos. Pero quiero que consideremos, hermano, esos puntos, ¿verdad?, en los cuales en esa porción el Señor nos hace ver de que Él va a levantar ahora a Abraham. Dice: y el Señor le dijo, ¿verdad?, a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate. Aquí está la palabra de Dios, mire. Yo quisiera, hermano, de que usted le añada fe a la palabra, porque es palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea personal para usted, y que dejemos por un lado a Abraham. Yo sé de que en el texto está hablando directamente a este hombre de Dios que tenía promesas, pero también la palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 3, en su casa puede leerlo, de que nosotros tenemos la misma promesa del padre Abraham, del padre de la fe, que es una realidad a través de Cristo Jesús. Pero que cuando se lee ahí, levántate, aplíqueselo usted a su propia vida y diga: Señor, es tu voluntad de que yo me levante. Es tu voluntad de que yo me levante para poseer las promesas que tú me has dado. Dios nos ha dado tantas promesas, son maravillosas. Dice en Pedro que Él nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas para que nosotros las obtengamos, hermanos, son para nosotros. Entonces el Señor nos dice: levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, pues a ti te la daré. A ti te la daré. Esa palabra tómela usted como suyo, mi hermano, mi hermana, porque el Señor nos da la tierra, el Señor nos da su bendición, y Él desea que nos levantemos. Si hay estorbos a nuestro alrededor, podemos ver en el contexto de que Lot era un estorbo para Abraham, porque cuando estaba con él, con los conflictos que tenían, él no podía adquirir la bendición que Dios le había dado a él. Pero cuando Lot se separó, entonces el Señor le habla y le dice: ahora, Abraham, ahora que Lot ya no está contigo, mira, levanta tus ojos hacia arriba, extiéndelos y ve la tierra, ve la promesa que yo te doy. Entonces el Señor desea que nos levantemos en fe, que nos levantemos en convicción, en seguridad, que caminemos en esta tierra no en confusión, no en duda, no en mediocridad, sino que caminemos en esta tierra con la certeza de que Dios está con nosotros y que las cosas a nuestro alrededor van a mejorar, porque somos hijos de Dios de la promesa. Y eso es algo que hay que ministrar, hay que llevarlo a nuestra vida.
Después encontramos de que en San Juan capítulo 5 versículo 6 en adelante, a esta porción yo le ponía levantarse del conformismo, y ahorita le voy a explicar por qué. Dice de que Jesús llega ahí a un estanque. Dice, cuando Jesús vio a aquel hombre que era paralítico ahí, que estaba acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Consideremos acá el problema de este hombre, es de que él ya estaba conformado, ya estaba acondicionado, ya se había hecho a la idea de que él iba a permanecer en su condición de enfermedad. Porque podemos ver de que cuando el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él ignora la pregunta del Señor completamente y le da sus explicaciones lógicas. Le da sus explicaciones lógicas y le dice que ya tiene mucho tiempo ahí y que él dependía de los demás para que lo metieran al agua. Qué triste es la condición del hombre que depende del otro hombre y que confía en él, porque dice la palabra, maldito es el hombre que confía en el hombre y que se apoya en él. Porque la palabra del Señor nos hace ver de que nosotros debemos de confiar únicamente en Dios. Pero cuando hay limitaciones, cuando hay discapacidad, cuando hay situaciones como en la que se encontraba este hombre paralizado, dependía de otros que lo empujaran el agua, y cuando aquellos estaban dispuestos a meterlo al agua, alguien se le había adelantado. Entonces este hombre en su mente ya estaba condicionado a que no podía ser libre de aquella enfermedad. Hay que tener cuidado. A veces hay gente que dice, es que esta mi gastritis, dice que tengo por años, yo creo que de ella me voy a morir. Hasta la gente confiesa eso, hermano, ¿verdad? Y se apropia de las enfermedades. Las enfermedades no son para el pueblo del Señor. No sé si usted lo sabía, ¿verdad? Porque el Señor ha prometido que si somos obedientes y que hacemos su voluntad, ninguna plaga, ninguna enfermedad va a venir a nosotros. Y si por alguna razón viene a nuestra vida, es para que el Señor se glorifique, dándonos la sanidad para que nuestra fe crezca y se desarrolle en Dios, hermano. Pero podemos ver de que hay que levantarnos del acondicionamiento. No se acondicione usted a una posición, aun cuando la posición sea favorable en Dios, aun cuando Dios haya bendecido su vida y lo haya levantado a cierto nivel. No se acondicione ahí, porque Dios tiene más. Él quiere llevarlo a otro nivel. Uno no debe de conformarse, hay que rechazar toda esa mentalidad. A veces hay gente que está en este país, y este país pues es el país de la oportunidad, de la prosperidad, en donde las puertas se abren. Pero hay gente que viene a este país, que es el país de la prosperidad, y todavía viven con la mentalidad de su país. Y quizás porque tienen su carrito ya se adaptaron y dice, bueno, yo tengo carro, mi familia solo a burro llegó, dice, pero yo tengo carro, ya les gané a ellos. Pero es una mentalidad muy estrecha, muy opacada, muy mediocre. Señor desea prosperar nuestras vidas en todo aspecto, empezando desde el punto de lo espiritual. Él desea que prosperemos, que seamos bendecidos en todas las cosas, dice la palabra. Entonces hay que levantarnos. El segundo levantamiento es, hay que levantarnos del conformismo. No nos conformemos a una situación o a una condición en especial, porque el Señor tiene algo mayor. Y acá, mire, el Señor desea que nos levantemos para desarrollar un trabajo, para desarrollar una función. Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Mire, Dios que le está hablando. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo el pueblo, este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Note usted de que Josué hizo tres cosas. Esperó que Moisés terminara su obra, y eso es algo muy digno de un ministro, porque hay ministros ahora que
al que ellos van a suceder en el ministerio, ni siquiera el otro ha entregado su función y ya se la están quitando. Ni siquiera ha descendido el manto a ellos, como el caso de Elías a Eliseo, y ya en el aire se lo han puesto y han empezado a opacar al otro, o a hacerle la guerra o la competencia al otro, hermano. Dios no trabaja así. Dios le da a cada uno su porción, y es importante que nosotros respetemos a nuestros consiervos y sepamos de que Dios, así como está usando a nuestro hermano, también nos va a usar a nosotros. Pero mire, aquí aprendemos una lección de que Josué supo esperar en el tiempo señalado de Dios para empezar una función que Dios le había prometido. Y el Señor le dice de que él va a tener el apoyo y el respaldo y el respeto también del pueblo, porque usted puede leer en esa porción de que los ancianos llegan con Josué y le dicen: así como estuvimos con Moisés, estaremos contigo. Nada más que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. O sea que sí pusieron sus requisitos hacia él. Y le dijeron: si Dios está contigo como estuvo con Moisés, vas a tener nuestro apoyo incondicional, Josué. Y le dijeron además: eso sí, esfuérzate y sé valiente y lidéranos a la tierra prometida. Pero mire, hermano, el Señor nos dice ahora también que nos levantemos y que desarrollemos el ministerio que Dios nos da. A veces pensamos que los ministerios son únicamente los 5 prioritarios que conocemos: apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista. Pero no. Ministerio es servir, sencillamente. Ministerio es ministrar, es atender a la necesidad del pueblo de Dios, o allá afuera en la necesidad del inconverso. Tener ministerio es ir a predicar a los hospitales, a las cárceles, a las avenidas principales. Es ir a tocar puertas, hermano, y repartir tratados e invitaciones y decirle: mira, Cristo le ama. Eso es tener, hermano, eso es levantarse para ejercer un trabajo en Dios. Entonces hay que levantarse para ejercer la función. Isaías 60, versículo 1, una porción muy interesante, porque ahí nos dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti resplandecerá o aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Mire usted, hermano, el Señor desea levantarnos como iglesia para que el mundo nos pueda ver. ¿Acaso el Señor, hablando de la luz, dijo: nadie enciende una luz y la esconde debajo de la mesa, sino que la pone sobre la mesa, sobre el candelero, para que alumbre a los que están en casa? Así el Señor nos dice como creyentes que no permanezcamos en el anonimato, que no vivamos un evangelio a escondidas, sino que proclamemos abiertamente de que ahora somos salvos, que tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, de que el Señor está obrando el cambio en nuestra vida y que tenemos un compromiso para con Dios, para vivir en santidad, en obediencia, en consagración, y que tenemos el compromiso de ser un buen ejemplo para aquellos que no conocen a Cristo. Aunque usted no diga amén, es una realidad, hermano, porque el creyente es llamado para estar activo. La iglesia es para que esté en toda esfera social, en todo círculo social, en todo movimiento. La iglesia debe de hacer acto de presencia en las reuniones públicas, hermano, y no tengamos vergüenza. A no ser de que estemos viviendo una vida que dé vergüenza, por supuesto. Entonces ahí más vale que no digamos que somos cristianos. Hay que decir que somos o budistas o católicos romanos, a lo mejor, ¿verdad? Pero no diga que es evangélico.
porque ahí va usted a manchar el santo nombre del Señor. Pero si usted sabe, hermano, de que está viviendo bien, no perfecto, porque perfecto no es nadie, ¿verdad? Más de alguna rajadura vamos a tener, alguna debilidad en nosotros. Pero si usted sabe de que está viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, entonces con mucha dignidad diga: yo soy cristiano evangélico para la gloria de Dios. Y levante su Biblia, no la esconda. Porque hay muchachos que las Biblias las traen en los celulares, hermano. Biblia de celular, ¿verdad? Ya no se trae la Biblia, ¿verdad? Ya no se trae la Biblia para que no nos identifiquen y que digan: miren, ahí ve un cristiano, mire qué tremenda Biblia lleva bajo el brazo, ¿verdad? Pero mire, nosotros debemos, hermano, con mucha dignidad. A veces hay gente que proclama su nacionalidad, ponen su bandera en su automóvil y ponen alguna declaración, ¿verdad? El otro día encontré una declaración que decía: soy chapín. ¿Y qué decía? Imagínense, ¿verdad? Como retando ya, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Hay algún problema por eso? Pero si la gente abiertamente proclama los colores de su país, sus convicciones, su ideal, su filosofía, su procedencia, cuánto más nosotros, dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El creyente no debe de esconderse, no debe de estar en el anonimato, sino que debe de salir. Hay mucha gente que está saliendo de los closets en estos tiempos, ¿verdad? Ya abiertamente declara sus preferencias, ¿verdad? Mucho más el creyente. Si esta gente sale de esas situaciones de oscuridad en que estuvo y que la gente se imaginó lo que era por mucho tiempo y que al fin lo acepta, si ellos se atreven a declarar lo que son y no se avergüenzan, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Debemos de caminar con mucha dignidad, porque el evangelio es lo mejor que le pudo suceder a usted y a mí, hermano. El evangelio es lo mejor, porque ha salvado nuestra vida, porque nos ha dado esperanza, porque tenemos en Dios una relación. Entonces hay que salir de lo anonimato, hay que vivir el evangelio para que la gente nos vea de que somos luz y que glorifique a Dios. Entonces hay que levantarnos. Dice: levántate, resplandece, dice. Resplandece, porque ha llegado tu luz, porque tienes la revelación, porque tienes el conocimiento, porque tienes en ti lo que Dios te ha dado para poder vivir una vida de poder y que traiga gloria a Dios y a Cristo Jesús. Hay que levantarse de alguna situación de humillación. A veces el Señor permite, hermano, y trata con nuestra vida. Si hay orgullo, si hay prepotencia, si hay vanidad, si hay en nosotros esas cosas que no van con la fe, esas cosas que no sirven para que Dios nos use, entonces el Señor pueda permitir que seamos humillados y que en la humillación seamos quebrantados, hermano. En la palabra tenemos ejemplos ahí de dos personajes. En el Antiguo Testamento dice, nos habla de Naamán, que era un general del ejército sirio, pero que era leproso, y cuando llega delante del profeta, el profeta ni siquiera lo recibe, ni le da ninguna recepción formal como los dignatarios de aquel tiempo se les acostumbraba, y él bien molesto, hermano, y el profeta le envía a su criado y le dice: ve y sumérgete 7 veces en el Jordán y vas a quedar limpio de tu lepra. Y aquel hombre, que era sumamente orgulloso, y dijo: ¿acaso no hay mejores ríos que este mugroso Jordán? Estoy ahí parafraseando, ¿verdad? Porque menospreció ese río. ¿Acaso no hay mejores ríos en Asiria que este Jordán? Y no quería sumergirse porque él tenía serios problemas con su orgullo. Pero uno de sus siervos le dijo: amo, con todo respeto, si el profeta te hubiera pedido una cosa más difícil de hacer, ¿no la hubieras hecho? ¿Qué te cuesta descender al Jordán 7 veces? La realidad es de que al fin este hombre venció su orgullo, se sumergió y dice que quedó sano completamente, hermano, de su lepra.
Y podemos ver a Nabucodonosor, hermano, el rey de Babilonia, que se creía él el rey de reyes y el señor de señores. Y aunque el profeta Daniel le había advertido de que en un sueño de que Dios, hermano, estaba hablándole para tratar con su orgullo, él no obedeció. Y un día, cuando él ve la majestuosa ciudad, él dijo: ¿no es esta la gran ciudad que yo he edificado para la gloria de mi propio nombre, de mi propio reino? Y en ese momento vino una voz de Dios que le dijo de que él iba a pasar por una fase de humillación, hermano, y él se volvió completamente un animal, hermano. A lo mejor ahí se inspiraron los de chupacabras, porque le sucedió algo similar a ese hombre, hermano. Las uñas le crecieron y comía hierba, dice la palabra, hasta que volvió en sí y le dio la gloria a Dios. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver a Saulo de Tarso, hermano, que vino a ser el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Pero Saulo de Tarso era una persona con mucha autoridad y que perseguía a la iglesia de Cristo, porque él pensaba de que aquellos eran unos sectaristas y que estaban dándole serios problemas a la religión principal farisaica a la que él pertenecía. Pero tuvo un encuentro de gloria con Cristo Jesús, hermano. Y el Señor le dice a Saulo, le dice: levántate, versículo 6, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabe de que todos nosotros pasamos por alguna fase de humillación? Yo no sé si usted ha sido humillado, pero yo sí he sido humillado varias veces, hermano. Y si un día de estos en privado podemos compartir las humillaciones. Pero la realidad es de que el Señor nos va a moldear, nos va a hacer sensibles, nos va a quebrantar, nos va a quitar aquellas cosas en nuestra vida que nos exaltan, que nos levantan a sí mismos. Porque el Señor desea un siervo humilde, un siervo. No te dejes caer, enciende la luz de Dios. Te damos las gracias por tu atención a este programa. Si deseas oración o más información acerca de este programa y ministerio, te invitamos a que nos contactes. Llámanos al teléfono área 661-942-0101, 661-942-0101, o escríbenos a nuestro apartado postal, P.O. Box 4567, Lancaster, California, 93534. También síguenos en Facebook, /Pastor Ronnie Lemus, y Facebook /Llamada Final Lancaster. Que Dios te bendiga.